Bienvenidos amigos. Hoy en Huella Letal hablamos de la historia de dos jóvenes aparentemente enamorados, pero que en realidad escondían una relación tóxica que los llevó hasta el trágico final de sus vidas. Esta es la historia del desenlace fatal en la vida de Gabby Petito y Brian Laundrie. A simple vista, los dos parecían ser una pareja estable, pero los hechos que contaremos hoy revelarán un trasfondo de violencia doméstica y de una relación tóxica. La desaparición de Gabby Petito fue reportada el 11 de septiembre de 2021. Gabby, una joven de 22 años, estaba viajando por Estados Unidos con su prometido Brian Laundrie. Tras haber mantenido una comunicación regular con su familia, Gabby dejó de responder a los mensajes hacia finales de agosto de 2021, lo que despertó gran preocupación. Poco después su familia denunció su desaparición. Gabby, apasionada por el arte y los viajes, había conocido a Brian en la secundaria. Él, amante de la vida, al aire libre y del campamento, y ella, entusiasta de la aventura, compartían una fuerte pasión por los viajes. Juntos, decidieron transformar esta pasión en un proyecto de vida, soñando con recorrer el país en una furgoneta y contar su experiencia a través de Instagram y un blog en su canal de YouTube Nomadic Static. En 2020, Gabby y Brian compraron una van que transformaron en su hogar sobre ruedas. Ese mismo año, Brian le propuso matrimonio a Gabby. Durante este periodo, Gabby se mudó a Northport, Florida, para vivir con Brian y su familia. Sin embargo, como se revelaría después de la desaparición de Gabby, la relación entre ella y la familia de Brian no era idílica. En particular, la tensión con la madre de Brian, Roberta, era evidente. Gabby solía confiarse a su madre, Nicole, contándole las discusiones y conflictos con Roberta. Algunos amigos y conocidos de la pareja también señalaron que Gabby no se sentía del todo bienvenida por la familia Laundrie y que hubo varios enfrentamientos entre ella y Roberta. No obstante, estas dinámicas familiares permanecieron en gran medida en la esfera privada, sin aclararse por completo, especialmente debido a la intervención de la policía y la atención mediática que rodeó el caso. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, la pareja se vio obligada a posponer su partida, y solo en julio de 2021 lograron finalmente dar inicio a su viaje. Gabby, muy activa en redes sociales, documentaba su aventura principalmente en Instagram. Compartía fotos impresionantes de paisajes, momentos cotidianos en la carretera y breves videos que relataban las experiencias vividas en los diferentes parques nacionales y otros lugares que visitaban durante su road trip. Además de Instagram, Gabby gestionaba también un blog de viajes llamado Van Life with Gabby, alojado en una página web que ella misma había creado. En este blog, Gabby compartía relatos más detallados y reflexiones sobre su travesía, ofreciendo consejos sobre cómo vivir en una furgoneta y explorar Estados Unidos. Ambos canales, Instagram y el blog, eran la principal vitrina para mostrar los momentos de su viaje. En Instagram, Gabby cuidaba con esmero una imagen positiva y despreocupada de su aventura, mostrando paisajes fascinantes, momentos de felicidad y descubrimientos cotidianos. El blog, en cambio, contenía artículos más extensos y reflexiones más personales, en los que Gabby exploraba también temas relacionados con la vida en una van. Ambas plataformas se actualizaban con regularidad, con el objetivo de mantener la atención de sus seguidores y dar visibilidad a su experiencia. El viaje de Gabby y Brian comenzó oficialmente en julio de 2021, tras salir de la casa de los padres de Gabby en Blue Point, Nueva York, su primera parada antes de emprender la ruta. Con su van, el plan era claro: atravesar Estados Unidos, explorar los parques nacionales y disfrutar del paisaje natural. La primera gran parada que documentaron en redes sociales fue el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, uno de los más icónicos del país. Allí Gabby y Brian compartieron imágenes de paisajes espectaculares y fotos de ambos rodeados de naturaleza,
con publicaciones que reflejaban el entusiasmo por la aventura que estaba tomando forma. Desde Grand Teton, el viaje los llevó a Yellowstone, también en Wyoming, uno de los parques nacionales más famosos y visitados del mundo. Aunque no existen muchos detalles específicos sobre su estancia en Yellowstone, se sabe que estuvieron allí a mediados de julio, atraídos por la belleza de los géiseres y los paisajes únicos. Después continuaron hasta Salt Lake City, en Utah, donde pasaron un breve tiempo explorando la ciudad y sus alrededores. Su visita a Salt Lake City está menos documentada, pero se sabe que Gaby y Brian disfrutaron de la historia de la ciudad y de su ambiente urbano. A finales de julio, la pareja se trasladó al Arches National Park, otro parque emblemático de Utah, famoso por sus extraordinarias formaciones rocosas naturales. Tras Arches, la siguiente parada fue Moab, una pequeña ciudad cercana a los parques Arches y Canyonlands. En agosto su ruta los llevó a Canyonlands, un parque conocido por sus vastos paisajes, cañones y formaciones rocosas impresionantes. Gaby documentó cada parada, compartiendo imágenes que mostraban la inmensidad y la belleza de los escenarios desérticos. Poco después, la pareja se dirigió a Monument Rocks, en Kansas, sumando otra parada a la lista de lugares extraordinarios visitados durante el viaje. Hacia finales de agosto, Gaby y Brian regresaron a Wyoming, donde había comenzado su travesía. Sin embargo, durante este periodo, la presencia de Gaby en redes sociales se interrumpió de manera repentina. No se publicaron contenidos entre el 31 de julio y el 12 de agosto de 2021, un vacío que levantaría muchas preguntas a lo largo de la investigación sobre su desaparición. La tensión entre Gaby Petito y Brian Laundrie, como se supo tras su desaparición, estaba aumentando durante el viaje. El 12 de agosto de 2021, la policía de Moab, Utah, fue llamada tras un aviso sobre una fuerte discusión entre la pareja, presenciada por varias personas. Los testimonios eran contradictorios. Algunos aseguraban haber visto a un chico abofetear a una chica, mientras que otros hablaban solo de una pelea acalorada. Cuando la policía detuvo la furgoneta, ambos estaban visiblemente alterados. Durante el interrogatorio, Gaby se mostró muy estresada, llorando y tratando de explicar que estaba teniendo un día particularmente difícil. Contó que la pelea había estallado cuando intentaba ordenar la van y que Brian la había dejado fuera del vehículo. Gaby incluso trató de justificar el comportamiento de Brian, diciendo que él sufría de trastorno obsesivo-compulsivo, lo cual, según ella, había desencadenado la discusión y provocado que él se enojara. Brian, en cambio, parecía mucho más tranquilo. Durante la conversación con los agentes se mostró relajado, incluso bromeando. Explicó que la pelea comenzó cuando Gaby intentó agarrar el volante mientras conducía, lo que provocó que el vehículo se desviara. Cuando los agentes notaron marcas en su rostro y en su brazo, Brian explicó que probablemente se trataba de un golpe con el teléfono durante la discusión. La policía se dirigió después a Gaby, observando también marcas en su rostro y en su brazo. Ella explicó que probablemente se las había hecho al intentar subir en el van. Cuando los agentes le preguntaron sobre la denuncia recibida, según la cual un chico había abofeteado a una chica, Gaby admitió que la pelea había comenzado por su culpa, diciendo que se había alterado por las palabras de Brian y que él le había pedido que se callara. Para proteger a Brian, Gaby asumió la responsabilidad del incidente. Brian confirmó la discusión, pero trató de justificarse diciendo que Gaby había intentado quitarle las llaves del vehículo y que él temía que lo dejara sin transporte ni forma de pedir ayuda. Sin embargo, durante el interrogatorio hubo un detalle llamativo. Brian, mientras hablaba, sacó un teléfono del bolsillo de sus pantalones. Este gesto nunca fue comentado por la policía. Al final, los agentes decidieron separar temporalmente a la pareja, aunque ninguno de los dos fue acusado formalmente de violencia. Brian fue llevado a un hotel
con los gastos cubiertos por la policía, mientras que Gaby pasó la noche en la van. Visiblemente angustiada, Gaby suplicó a los agentes que no la separaran de Brian, pero la decisión se mantuvo. Durante esa noche, los dos tenían prohibido tener contacto, según lo ordenado por la policía. Este episodio, junto con el silencio posterior de Gaby en redes sociales, muestra claramente cómo las discusiones y tensiones entre ellos pudieron ser una de las razones por las que no se publicaron nuevos contenidos en los días siguientes. El 12 de agosto de 2021 marcó un punto de quiebre en su relación, un preludio de los trágicos eventos que vendrían después. Ese mismo día, durante y después del interrogatorio con la policía, Gaby llamó a su madre, Nicole Schmidt, para contarle lo ocurrido. Le explicó que ella y Brian habían tenido una discusión, pero evitó entrar en detalles, como que la policía lo habían parado, intentando minimizar la situación. Gaby se mostraba preocupada y visiblemente afectada, pero la conversación no reflejó la gravedad del conflicto. Esta llamada sería, lamentablemente, uno de los últimos contactos regulares entre Gaby y su familia antes de que dejara de responder a los mensajes. Tras el incidente del 12 de agosto, Gaby volvió a publicar en sus redes sociales, compartiendo nuevas fotos y videos de los paisajes que visitaban. En los días siguientes, la pareja subió su primer video a YouTube, documentando parte de su aventura. Sin embargo, la relación entre ellos no parecía mejorar. El 17 de agosto, Brian Laundrie regresó solo a Florida para ocuparse de algunos asuntos prácticos. Debía vaciar un garaje que tenían alquilado, un pequeño espacio de almacenamiento típico para quienes se mudan o realizan un traslado. Allí decidió cerrar el contrato y ahorrar algo de dinero. El 22 de agosto, Gaby contactó a su exnovio, Jackson. Durante la conversación, Gaby le confesó la fuerte pelea que había tenido con Brian. Aunque en ese momento no quedó del todo claro, Jackson, al recordar los acontecimientos posteriores, comprendió que aquello había sido un verdadero grito de auxilio. Gaby, atrapada en una relación ya tóxica, no encontraba la fuerza ni la forma de salir de la situación en la que se hallaba. A partir de entonces, las publicaciones de Gaby en Instagram se volvieron cada vez más inquietantes. Los pies de foto que acompañaban sus imágenes, antes llenos de entusiasmo y esperanza, se transformaron en reflexiones más cínicas, similares a las que Brian solía compartir en sus propios posts, a menudo quejándose de la humanidad y de los daños que causamos al medio ambiente. Además, Gaby dejó de señalar su ubicación en las publicaciones, algo fuera de lo común en ella, ya que en el pasado siempre compartía detalles sobre su localización durante el viaje. El 24 de agosto, Gaby habló con su madre, Nicole, y le comentó cuáles serían las próximas etapas de su viaje. Le confesó que las cosas con Brian no iban bien y que las discusiones eran cada vez más frecuentes, pero evitó entrar en detalles. No le contó nada sobre la intervención policial ni sobre los conflictos que estaban debilitando su relación. 2 días después, el 26 de agosto, Gaby publicó una entrada que generó preocupación. En las fotos aparecía con un vestido elegante y escribió «Feliz Halloween». Era una elección extraña, considerando que aún era agosto, pero Gaby sostenía una pequeña calabaza, lo que podría explicar la referencia a la festividad. Este tipo de publicación representaba un claro contraste con el contenido que Gaby había compartido hasta ese momento, generalmente relacionado con la belleza natural de los lugares visitados. El 14 de agosto había sido la última publicación de Brian, un comentario crítico hacia la humanidad, mostrando que sus sentimientos de frustración y desilusión iban en aumento. El 27 de agosto, Nicole recibió un mensaje particularmente extraño desde el teléfono de Gaby. ¿Puedes ayudar a Steen? Sigo recibiendo sus llamadas y mensajes de voz. Steen era el abuelo de Gaby, pero a Nicole le pareció inusual que su hija lo llamara así, ya que Gaby siempre había sido muy unida a su familia y jamás usaba apodos para referirse a su abuelo. Poco después llegó otro mensaje que decía:
no Service in Yosemite. Sin embargo, esto no coincidía con la información que Gaby había dado a su madre durante su última conversación. En efecto, en la llamada del 24 de agosto, Gaby había mencionado sus próximos destinos y Yosemite no estaba entre ellos. Esto aumentó aún más la preocupación de Nicole, quien empezó a preguntarse si Gaby estaba realmente en esa zona o si algo extraño había ocurrido. Alarmada, intentó llamar tanto a Gaby como a Brian, pero no obtuvo respuesta debido a la falta de señal. Los días pasaron sin novedades, y al no recibir noticias, Nicole trató de contactar a la familia de Brian. Sin embargo, nadie contestó. Más tarde se descubriría que Roberta Laundrie, la madre de Brian, había bloqueado los números de la familia Petito, imposibilitando cualquier tipo de comunicación. 11 de septiembre de 2021. La familia Petito, tras días de creciente preocupación y sin recibir respuesta alguna de la familia Laundrie, decide denunciar oficialmente la desaparición de Gaby y Brian, dando inicio a una larga y compleja investigación. La furgoneta que Gaby y Brian utilizaban fue hallada estacionada frente a la casa de los Laundrie, pero Gaby no estaba allí. Se descubrió que Brian había regresado solo a Florida el 1 de septiembre sin su prometida. Este hecho alimentó aún más las sospechas y la angustia de la familia Petito, que además supo que los Laundrie ya habían contratado a un abogado, un detalle que aumentó el sentimiento de aislamiento e incertidumbre. Imaginen el dolor y la frustración de los padres de Gaby, que no tenían noticias de ella desde hacía semanas y se enfrentaban al absoluto silencio de la familia de Brian. La familia Petito, comprensiblemente, empezó a elaborar hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido durante aquel viaje. Mientras tanto, la policía inició las búsquedas de Gaby en Wyoming, donde se creía que la pareja había pasado sus últimos días. Incluso el padrastro de Gaby se unió a los esfuerzos de rastreo. 13 de septiembre de 2021. Brian Laundrie fue considerado oficialmente una persona de interés en el caso, aunque su paradero seguía siendo incierto, ya que su familia no proporcionaba información clara sobre dónde se encontraba. La policía intensificó las investigaciones para reconstruir los eventos previos a la desaparición de Gaby. El 14 de septiembre de 2021. Las búsquedas de Gaby se intensificaron, con la policía y agentes federales enfocándose especialmente en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, donde se creía que Gaby y Brian habían pasado sus últimos días juntos. El caso se convirtió en una investigación de alcance nacional, atrayendo la atención de autoridades de todo el país. El 17 de septiembre de 2021. Los Laundrie denunciaron la desaparición de Brian, afirmando que había salido de casa el 13 de septiembre para dirigirse a la Carlton Reserve, un área natural en Northport, Florida, y que nunca regresó. La situación se volvió aún más complicada, con la familia Laundrie cada vez más aislada de la opinión pública, mientras crecían las manifestaciones frente a su casa, con personas que criticaban su comportamiento. El 18 de septiembre de 2021, una pareja de youtubers, Jen y Kyle Booker, que documentaban su viaje en el Parque Nacional Grand Teton, desempeñaron un papel fundamental en la investigación. Durante su visita, notaron una furgoneta blanca que identificaron de inmediato como la de Gaby y Brian. La zona en la que se encontraba era remota y poco frecuentada, y decidieron reportar su hallazgo. El video que publicaron en línea, mostrando el vehículo y comentando su extraña presencia en un área aislada, se convirtió en una pista clave para orientar las búsquedas. El hallazgo del van en una zona apartada del Parque Nacional Grand Teton permitió a la policía concentrar sus esfuerzos en un área más reducida. Entre las imágenes del vehículo surgió un detalle importante: una sandalia tipo chancla, visible en el suelo cerca de la parte trasera.
Este objeto parecía coincidir con unas chanclas que Gabby llevaba el día en que la policía los había detenido durante el incidente del 12 de agosto. El hallazgo de este pequeño pero significativo indicio alimentó la esperanza de que las búsquedas pudieran finalmente conducir a Gabby. Las investigaciones se concentraron de inmediato en la zona donde se había encontrado la furgoneta. El 19 de septiembre de 2021, la policía descubrió el cuerpo sin vida de Gabby Petito. La causa de muerte quedó clara rápidamente. Gabby había sido estrangulada y su fallecimiento se remontaba a unas 3 o 4 semanas antes, alrededor del 27 de agosto de 2021, fecha que coincidía con la última comunicación de la joven. Aunque no existían pruebas directas que vincularan a Brian con el asesinato, la policía obtuvo una orden de arresto contra él por fraude tras descubrir que había utilizado la tarjeta de crédito de Gabby después de su muerte. Mientras tanto, la búsqueda de Brian se intensifica, pero su familia sigue guardando silencio. La policía, sin embargo, no se rinde, y el investigador Dog the Bounty Hunter, un conocido cazarrecompensas, se une a la búsqueda. Gracias a su experiencia, Dog encuentra algunos efectos personales de Brian en el Fort DeSoto Park, en Florida. Entre los objetos hallados, hay un artículo que sugiere que Brian pasó tiempo en esa zona, del 1 al 8 de septiembre de 2021. Durante este periodo, se descubrirá que la familia Laundrie también estuvo presente en el parque, incluyendo a Brian, su madre y su hermana Cassie. En una entrevista posterior, Cassie afirma haber visto a su hermano el 6 de septiembre, pero subraya que no hablaron sobre Gabby. Su declaración fue malinterpretada por los medios, pero ella aclara que quiso decir que no habían discutido el caso en ese momento. 20 de octubre de 2021. Tras semanas de búsquedas infructuosas, los padres de Brian deciden unirse a las operaciones de búsqueda. Increíblemente, después de solo 30 minutos de búsqueda en el Parque Natural Carlton Reserve, ubicado en el condado de Sarasota, Florida, los padres de Brian encuentran el cuerpo de su hijo en una zona pantanosa, un área que las autoridades habían estado registrando durante semanas sin éxito. Este rápido hallazgo suscita sospechas, planteando la duda de que la familia ya supiera dónde se encontraba Brian. Junto a los restos humanos, también se encuentran algunos objetos personales de Brian, entre ellos una mochila y un cuaderno. Los investigadores, inicialmente inseguros sobre la causa de la muerte, confirman posteriormente que Brian se quitó la vida con una herida de arma de fuego. En noviembre de 2021, se confirmó que Gabby Petito murió por estrangulamiento y las autoridades declararon su muerte como un homicidio, atribuyendo la responsabilidad a Brian Laundrie. Aunque nunca fue acusado formalmente de asesinato, la evidencia lo señaló como el autor del crimen. Contra todo pronóstico, el contenido del diario de Brian, recuperado cerca de su cuerpo, pudo ser leído. Las difíciles condiciones del terreno pantanoso habían hecho temer que el diario no se pudiera recuperar en buen estado, pero a pesar de los temores, se pudo leer lo que Brian había escrito. En el diario, Brian confiesa haber matado a Gabby, pero su confesión no es como se hubiera esperado. Brian escribe: Gabby, me gustaría estar a tu lado. Me gustaría poder hablar contigo en este momento. Reviviría todos los recuerdos que hemos creado. Me emocionaría aún más por el futuro. No puedo vivir sin ti. Perdí cada día que pudimos haber pasado juntos, cada vacación. Ya no podré jugar con... Aquí no se entiende bien lo que escribió. Ya no iré de excursión con TJ, que sería el hermano de Gabby. Te amé más que a nada. No soporto ver nuestras fotos, recordar los momentos más hermosos, y es por eso que no puedo seguir adelante. Cuando cierre los ojos, pensaré en cuando me acostaba en el techo de la furgoneta, quedándome dormido al ver una lluvia de meteoritos en el geyser de cristal. Te amaré siempre. Al ver una lluvia de meteoritos en el geyser de cristal, te amaré siempre,
A partir de este punto del diario, Brian se dirige a quien lo lea. Continúa. Si leyeras el diario de Gaby, si vieras las fotos de nuestra vida juntos, si hojearas las viejas postales, no querrías vivir un día sin ella, sabiendo que cada día te despertarás sin ella. No querrías despertar. Lo siento por todos los que se verán afectados por esta noticia. Gaby era el amor de mi vida, pero sé que era adorada por muchos. Lo siento mucho por su familia, porque los amo. Considero a sus hermanos menores mis mejores amigos. Lo siento por mi familia. Esto es un shock para ellos, además de un dolor terrible. La amaron tanto como yo, si no más. Era una nueva hija para mi madre, una tía para mis sobrinos. Por favor, no les hagan la vida más difícil. Permítanme hacer una pausa para una reflexión. No puedo evitar decir que si realmente era una segunda hija para su madre, para sus padres, al menos deberían haber denunciado su desaparición. En cambio, no lo hicieron. Recordemos que cuando Brian regresó a casa con sus padres, el 1 de septiembre de 2020 sin Gaby, en lugar de denunciar su desaparición a la policía o simplemente responder a una de las decenas de llamadas de los padres preocupados, decidieron guardar silencio y llamar a su abogado. No creo que consideraran a Gaby una hija, porque a una hija no la habrían tratado así. Además, recordemos que del 1 al 8 de septiembre la familia se fue de campamento. Sin duda, no es el comportamiento de alguien que está preocupado. Continuamos con el contenido de la carta. Corriendo de vuelta a nuestra furgoneta, trataba de cruzar los arroyos de Spread Creek antes de que oscureciera demasiado para ver. Hacía demasiado frío. Oí un golpe y un grito. Apenas podía ver por un momento. No pude encontrarla. Grité su nombre. La encontré. Respiraba con dificultad, jadeando mi nombre. Estaba helada. Acabábamos de llegar del calor abrasador de los parques nacionales de Utah. La temperatura había bajado a 0 y ella estaba empapada. La llevé lo más que pude a lo largo del arroyo hacia el coche, tropezando exhausto por la conmoción, y cuando mis rodillas cedieron, me di cuenta de que no podía llevarla a salvo. Encendí un fuego y la abracé lo más cerca posible del calor. Estaba tan delgada, ya se había congelado demasiado tiempo. En ese momento no me di cuenta de que debería haber encendido el fuego antes, pero quería alejarla del frío hacia el coche. Desde donde encendí el fuego, no tenía idea de lo lejos que podría estar el coche, solo sabía que estaba al otro lado del arroyo. Cuando saqué a Gaby del agua, no podía decirme qué le dolía. Tenía un pequeño chichón en la frente que finalmente se hizo más grande. Le dolían los pies, la muñeca, pero estaba congelada. Temblaba violentamente mientras la cargaba en mis brazos y continuamente emitía sonidos de dolor. Mientras estaba acostado a su lado, apenas hablaba entre sacudidas violentas, jadeos de dolor, suplicando el fin de su vida. Se dormía y yo la sacudía, temiendo que no debía cerrar los ojos si tenía una conmoción cerebral. Se despertaba desorientada y comenzaba de nuevo todo el ciclo doloroso, furiosa de que fuera yo quien la despertara. No me permitió intentar cruzar el arroyo. Pensaba que el fuego se apagaría mientras dormía y que ella se congelaría. No conozco el alcance de las heridas de Gaby, solo sé que sufría muchísimo. Puse fin a su vida. Pensé que era un acto de misericordia, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí. Entré en pánico. Estaba en estado de shock. Pero desde el momento en que decidí quitarle el dolor, supe que no podría seguir sin ella. En su diario, Brian Laundrie admite la muerte de Gaby Petito con un tono de remordimiento y dolor. Afirma que ella era el amor de su vida y describe el hecho como un acto desesperado tras un accidente en el que, según él, intentó aliviar su sufrimiento. Aunque pide perdón a las familias, también busca justificar su decisión, dejando entrever tanto arrepentimiento como desesperación. A día de hoy sabemos que lo que Brian escribió en su diario no se corresponde con la realidad. De hecho, después de la autopsia del cuerpo de Gaby, no se encontraron lesiones graves
ni signos de daños que pudieran haberle causado un dolor tan atroz como para suplicar la muerte. La única causa de muerte confirmada fue el estrangulamiento. Además, el periodista Brian Enting intentó recorrer la distancia entre la furgoneta y el lugar donde se encontró a Gabby, y declaró que la distancia no era más de 5 a 10 minutos. Es muy extraño que Brian no supiera calcular esta distancia. Para él, que era un experto en supervivencia, estaba acostumbrado a estar en la naturaleza y seguramente sabía lo lejos que se había alejado. El periodista explica que no era un área tan vasta y no pudieron haber caminado tan lejos, lo que tal vez los hizo perderse. Brian continúa escribiendo: quería conducir hacia el norte y dejar que James y TJ me mataran, pero no quería que ellos pasaran tiempo en la cárcel por un error mío. Aunque estoy seguro de que habrían querido hacerlo. Estoy poniendo fin a mi vida no por miedo a un castigo, sino más bien porque no soporto vivir otro día sin ella. Perdí todo nuestro futuro juntos, cada momento que pudimos haber apreciado. Lo siento por la pérdida de todos. Por favor, no le hagan la vida más difícil a mi familia, que ha perdido a un hijo y a una hija, la chica más maravillosa del mundo. Gabby, lo siento. Me maté cerca de este arroyo con la esperanza de que los animales me despedacen, que esto pueda hacer feliz a alguien de tu familia. Luego termina escribiendo: por favor, recojan todas mis cosas porque Gabby odiaba a la gente que ensucia. Cuando se refiere a James, se trata del padrastro de Gabby, con quien ella tenía una relación muy estrecha, y TJ es el hermano de Gabby. Brian parece querer pintar una imagen de sí mismo como una persona que, aunque cometió un acto terrible, se considera tan culpable que quiere sacrificarse por ellos. Sin embargo, en el contexto, parece una excusa para no enfrentar la realidad de sus acciones. A pesar de que él afirma querer ser asesinado por ellos, o ser devorado por animales salvajes, la verdad es que no tuvo el coraje de enfrentar las consecuencias de sus errores. Incluso la última frase parece más algo suyo que de Gabby. De hecho, como dijimos anteriormente, en cada publicación, él insertaba una frase cínica contra los seres humanos. Esta fue la respuesta de la madre de Gabby Petito a las palabras escritas por Brian. Publicó un post en su página de Instagram con el siguiente mensaje: los narcisistas reescriben la historia con tal de no asumir sus responsabilidades. No eres tú la que está loca. También añadió algunos hashtags, entre ellos #narcisista, #la verdad será revelada, #egoísta, #nosotros nos detenemos, #justicia para Gabby, #seguimos adelante y #cobarde. En el marzo de 2022, los padres de Gabby Petito demandaron a los padres de Brian Laundrie, exigiendo más de $100,000 por el daño psicológico sufrido. La demanda sostiene que los padres de Brian ayudaron a su hijo a esconder el cuerpo de Gabby y que planearon su fuga, ignorando las peticiones de ayuda de la familia Petito. Además, Roberta Laundrie bloqueó a la familia Petito tanto en redes sociales como en llamadas, inmediatamente después de que Brian regresara a casa el 1 de septiembre de 2021. Los padres de Gabby también acusaron al abogado de Brian, Steven Bertolino, de haber sabido de la muerte de Gabby y de la ubicación de su cuerpo sin intervenir. En el curso de la demanda civil, la familia Petito ganó, recibiendo una compensación simbólica de $3 millones, simbólica porque la familia Laundrie no posee esa cantidad. Esta compensación será destinada a la Fundación Gabby Petito, creada por los padres en su honor. Posteriormente, los padres de Gabby difundieron una foto difícil de ver, una foto encontrada en el móvil de Gabby, un selfie de Gabby con marcas visibles en el rostro, tomado después de una pelea con Brian el día en que fueron detenidos por la policía. Esto generó dudas sobre el manejo de la situación por parte de la policía, que había tratado a Gabby como la principal agresora. Los padres de Gabby también demandaron a la policía de Moab,
acusando a los agentes de no haber seguido los procedimientos de violencia doméstica y pidiendo una compensación de $50 millones. A pesar de que la policía de Moab ha declarado que no se considera responsable de la muerte de Gaby, la familia Petito sigue activa en la difusión de conciencia sobre los temas de la violencia doméstica a través de la fundación. Los padres de Gaby continúan pidiendo justicia, buscando evitar que otras tragedias similares se repitan. Las dudas sobre la implicación de los padres de Brian, que podrían haber sabido de la muerte de Gaby y ayudado a su hijo a esconderse, persisten. La situación continúa generando preguntas sobre las circunstancias reales de ese trágico suceso. Esto es todo por este caso. Gracias por haber visto el video. La historia de Gaby Petito es realmente triste e injusta, y creo que la policía ese día podría haber hecho mucho más. La familia Laundrie y el abogado de Brian, en lugar de actuar como lo hicieron, deberían haber pensado en el dolor que causarían a una familia ya devastada por una pérdida tan grande. Háganme saber qué piensan en los comentarios. Les pido un pequeño apoyo, suscríbanse al canal y denle un like si les gustó el video. Gracias de nuevo, adiós.